Bueno, vamos a meternos de lleno en cómo la inteligencia artificial está dando un salto de gigante, mucho más allá de los chatbots que ya todos conocemos. Estamos entrando en una nueva era, una era en la que las IAs no solo nos dan respuestas, sino que pueden buscar información por su cuenta y, lo más alucinante, actuar en el mundo real. Así que vamos a desgranar estas dos tecnologías que lo están cambiando todo, RAG y los agentes. Y aquí empieza todo. Esta es la pregunta del millón, el gran dilema de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs. A ver, cuando un modelo se entrena, su conocimiento es como una foto fija, se queda congelado en ese preciso instante. Pero, ¿qué pasa si le preguntamos por algo que ha ocurrido hoy? O por datos internos de una empresa que obviamente no ha visto nunca. O si simplemente se equivoca. Y aquí está el meollo de la cuestión. Primero, lo que decíamos, el conocimiento del modelo se queda obsoleto casi al nacer. Y segundo, que es quizá lo más importante, un LLM por sí solo no puede hacer nada. No puede entrar en una web a buscar algo, ni conectarse a una base de datos, ni mandar un simple correo. Es literalmente un cerebro brillante metido en una urna, sin manos ni pies para interactuar con nada. Para resolver esa primera gran limitación, la del conocimiento estático, surge una solución súper ingeniosa, una técnica llamada RAG, que son las siglas de Retrieval Augmented Generation, o en español, generación aumentada por recuperación. La idea es sencilla pero potentísima. Es como darle al modelo una biblioteca infinita y siempre actualizada a la que puede consultar antes de responder a cada pregunta. Entonces, para que nos entendamos, ¿qué es RAG exactamente? Pues es un sistema que, antes de que el modelo se ponga a escribir la respuesta, va y recupera, de ahí el nombre, trocitos de información que sean relevantes de una fuente externa. Imaginaos documentos internos, manuales, la propia web, lo que sea. Coge esa información fresquita y se la pasa al modelo junto a la pregunta. Le da el contexto que necesita para no inventarse las cosas. Vale, y esta imagen nos muestra la arquitectura que es más sencilla de lo que parece. Fijaos, la pregunta del usuario entra y primero se convierte en un vector, en números. Luego, un componente llamado retriever usa esos números para buscar información parecida en una base de datos vectorial que es nuestra memoria externa. Y por último, ese contexto que ha encontrado se lo da al modelo que lo usa para construir una respuesta muchísimo más precisa y basada en datos reales. Vamos a desgranar ese proceso en 3 pasos muy claros. Primero, incrustar la consulta. Esto significa convertir la pregunta en un embedding, que no es más que un vector de números. Pensemos que es como asignarle unas coordenadas que sitúan el significado de la pregunta en un mapa gigante de conceptos. Segundo, recuperar contexto. Con esas coordenadas, el sistema busca en la base de datos qué textos tienen coordenadas parecidas, o sea, que hablan de lo mismo. Y tercero, generar respuesta. El modelo coge la pregunta original y esos fragmentos que le hemos traído y ahora sí, elabora la respuesta final. Muy bien, ya tenemos el concepto general. Ahora vamos a meternos en la sala de máquinas. Vamos a ver cómo narices decide el sistema qué información es relevante y cuál no. Porque aquí está la magia, el núcleo técnico de RAG. Pues básicamente hay 2 formas de hacerlo. Por un lado, la de toda la vida, la recuperación por términos, o sea, por palabras clave. Es súper rápida y barata, pero claro, es muy literal. Si no usas la palabra exacta, es posible que no encuentre nada. Y por otro lado está la recuperación basada en embeddings, que busca por significado. Entiende que cuánto vale un coche es lo mismo que precio de un automóvil. Es muchísimo más potente, claro, pero también requiere más cálculo. Y para medir si nuestro sistema de recuperación es bueno, si es un buen pescador de información, usamos 2 métricas clave. La precisión, que nos dice de todo lo que has pescado, cuánto es útil y no es morralla. Y la exhaustividad, o recall, que nos pregunta de todo el pescado bueno que había en el mar, cuánto te has dejado por el camino. El truco está en encontrar el equilibrio perfecto entre las dos. En la práctica, como casi siempre, la virtud está en el medio. La mejor solución es la búsqueda híbrida. ¿Qué se hace? Se usa un método rápido por palabras clave para pescar un montón de posibles candidatos sin ser muy tiquismiquis. Y luego, sobre esa lista, se aplica el método más preciso, el de embeddings, para reordenarla y quedarse solo con los mejores. Es una estrategia en 2 fases. Primero cantidad, luego calidad. Perfecto. Hasta ahora, con RAG, le hemos dado a la IA la capacidad de saber cosas que no aprendió en su entrenamiento. Hemos resuelto el primer problema. Pero, ¿qué pasa con el segundo? ¿Con esa incapacidad de hacer cosas? Bueno, pues aquí es donde la historia se pone aún más interesante, y entran en escena los agentes, el siguiente gran salto. Y aquí viene una idea clave para entender lo que sigue. Un sistema RAG ya es, en sí mismo, un agente. Uno muy básico, pero un agente al fin y al cabo. ¿Por qué? Pues porque para responder utiliza una herramienta externa, el sistema de recuperación de textos, para ejecutar una acción, buscar información. Y este concepto, el de usar herramientas, es la piedra angular de todo.
Un agente, con todas las letras, es un sistema que va mucho más allá. No solo procesa información, sino que tiene un planificador, que suele ser el propio LLM, que traza un plan de acción para conseguir un objetivo. Y para ejecutar ese plan, tiene acceso a un arsenal de herramientas que le permiten interactuar con su entorno. Hablamos de APIs, de la web, de bases de datos, de lo que sea. Este esquema lo clava. El flujo de un agente no es lineal, es un bucle que se retroalimenta. El planificador recibe un objetivo y crea un plan. El ejecutor coge el primer paso y usa las herramientas para llevarlo a cabo. Y el evaluador mira el resultado y se pregunta, ¿hemos conseguido ya el objetivo? Si la respuesta es no, la información vuelve al planificador para que ajuste el plan y decida el siguiente paso. Es un ciclo constante de planificar, actuar y reevaluar. La verdadera potencia de un agente está en su caja de herramientas. Y fijaos, la recuperación de texto con RAG es solo una de ellas. Podemos darle herramientas para buscar en Google, para ejecutar código en Python, para hacer consultas a bases de datos con SQL, para mandar emails o incluso para crear imágenes. Cada nueva herramienta que le damos multiplica sus capacidades de forma exponencial. Y este ejemplo es perfecto, es súper claro. Alguien le pregunta en un lenguaje normal y corriente, oye, ¿cuántas unidades del producto X vendimos la semana pasada? El agente, en vez de inventárselo, se da cuenta de que necesita datos. Así que coge su herramienta de texto a SQL, traduce la pregunta a una consulta de base de datos, la ejecuta, obtiene el número exacto y lo usa para dar una respuesta precisa. Esto es pasar del saber al hacer. Muy bien, hemos hecho todo el recorrido, desde las limitaciones de un LLM básico, pasando por la solución de RAG, hasta llegar a los agentes. Ahora, vamos a dar un paso atrás y a juntar todas las piezas. ¿Cómo es la foto completa? ¿Cuál es la arquitectura con la que se construyen las aplicaciones de IA hoy en día? Esta frase de verdad lo resume todo a la perfección. RAG es la parte que conecta al sistema con la realidad, la que le alimenta con datos, con hechos actualizados. Y los agentes son la parte que coge todo ese conocimiento y lo utiliza para ejecutar tareas para resolver problemas en el mundo digital. No son una cosa o la otra, son dos piezas que juntas son increíblemente poderosas. O sea que podemos verlo como una evolución, como si construyéramos con bloques. El primer bloque es el LLM base con su conocimiento estático. Encima le ponemos el bloque de RAG, que le da acceso a información externa y fresca. Y finalmente envolvemos todo en una arquitectura de agente, dándole herramientas y la capacidad de planificar para que pueda actuar por su cuenta. Y todo esto, claro, nos deja con una última pregunta para darle vueltas a la cabeza. Porque esta tecnología no solo está cambiando la forma en que buscamos información, está cambiando la propia definición de lo que es el trabajo. A medida que estos agentes son capaces de hacer tareas cada vez más y más complejas, ¿qué tareas nos van a quedar a los humanos? ¿Cómo será esa nueva colaboración entre máquinas y personas? Un tema, sin duda, apasionante.